Primero que nada, agradecerles desde la directiva de Investiga UI por estar acá y por aceptar a los invitados en venir a participar y por todos los que están conectados por el Zoom, que sabemos que son unos cuantos. Así que les agradezco. Esta no es la primera actividad de este año de estas características de Investiga UI. Quiero agradecer en primera instancia a la Comisión Política que se ha ocupado en gran parte de organizar todas estas actividades. La primera nuestra fue en 19 de marzo, que junto con CONICIT organizamos un evento que se trató de los desafíos en el fortalecimiento científico uruguayo, donde hicimos un conversatorio, hicimos unos talleres muy exitosos con una amplísima participación. Quiero aclarar que estas actividades no solo son para los asociados de Investiga UI, sino para todo el que le interese esta materia. En esos talleres tocamos puntos que tienen que ver sobre todo para colaborar con la gobernanza, con la ley que se está elaborando acerca de la gobernanza, y de esos conversatorios hay relatorías muy detalladas sobre todos los aportes de las personas. Esas relatorías están en la página web de Investiga UI y son accesibles para todo el público. O sea, nosotros nos parece importante que haya ampliar la discusión sobre estos temas, enriquecerla, y eso solamente se hace en forma colectiva. Después, el 23 de junio, con la pregunta ¿qué Penti necesita Uruguay?, fue que invitamos a Dorrego, De Rosas y Tomasini, donde también hicimos un conversatorio que fue también ampliamente participativo y estuvo muy interesante. Y de ese conversatorio también está la relatoría escrita en nuestra página web, así que para los que les interese ponerse al día en todo lo que ahí conversamos, está allí. Y hoy es la tercera actividad, pero no es la última de este año. Ya les voy avisando que va a haber otra actividad de este tipo. Tenemos el privilegio de tener como único invitado a David González, que ahora va a pasar a esta mesa, y agradecerle a María Noel Cabrera de la directiva de Investigo y que va a ser la moderadora de esta actividad. Así que simplemente muy bienvenidos. Le voy a dar la palabra al secretario de Investigo y, Andrés Trochanqui, y gracias por estar. Bueno, gracias Ana Rafael. Buenos días para todos. La idea de estos conversatorios es demostrar el objetivo que tiene Investiga UI de ser proactivo, de tener una visión de los investigadores y aquellos que pueden colaborar con nuestra asociación, de generar insumos y no quedarnos solamente en mirar de afuera lo que está pasando, sino ser participantes activos. Desde ese lugar es que todos estos conversatorios se están realizando. Estamos muy contentos tanto por la participación presencial como por la participación virtual, pero sobre todo por la aceptación de todos aquellos invitados que han participado, que están participando, por ejemplo, el día de hoy. Y con esto generar la visión de que nosotros somos parte del sistema, ¿sí? Pero no solo como miembros, sino como actores fundamentales y actores proactivos, siempre con una mirada de mejorar y de que nuestra voz sea escuchada. Pueden los insumos ser utilizados o no, pero no queremos quedarnos únicamente en meras palabras, y por eso es que hacemos todos estos conversatorios y esperamos que a lo largo de este camino que venimos recorriendo generemos el mejor Penti para todos, que generemos las mejores condiciones de trabajo y desarrollo para nuestro país, del lado que nos toca, y siempre, como le decimos a todas las instituciones con las cuales nosotros nos presentamos y conversamos, cuentan con Investiga UI de todo tipo de lugar para mejorar, para generar insumos, para participar en todas las instancias, y es por eso, por ejemplo, que tuvimos una muy buena participación en la lista que se generó de miembros de Investigabuy para concurrir a los talleres, con lo cual eso también implica que la participación de nuestros miembros es necesaria, pero que también nuestros miembros quieren participar. Así que los invitamos ahora a compartir la presentación de David y generar un intercambio para generar nuevamente mayores y mejores insumos para esta discusión. Así que le Gracias. damos paso ahora a Manuel y muchas gracias. Ahora dejamos este lugar, se lo dejamos a David y a María Noel.
Y la gente escucha los aplausos. Yo necesito será presentado de fotos y todo de categoría. Esperen que la moderadora se tiene que poner los lentes porque... buenos días a todos. En primer lugar, agradecer a InvestigaUy por la confianza de asignarme este rol de moderar esta sesión y agradecer a InvestigaUy y a la CENSI por armar todo esto, sobre todo a la Comisión de Políticas de InvestigaUy y a la CENSI, armar todo esto y la convocatoria. Como dijo Andrés, yo creo que un viernes 31 de julio que estemos más de 50 personas, habla por sí solo de la importancia que es para nosotros y para el país este tema. Y bueno, yo simplemente voy a presentar a David González, aunque todos lo conocen, pero corresponde presentarlo como tal para darle lugar a él. Él nos va a hablar un poco sobre el PENTI, el estado de avance, los desafíos, las próximas etapas, y luego vamos a hacer una ronda de preguntas, porque me parece que lo bueno está en eso. David González es secretario de la Secretaría Nacional de Ciencia y Valorización del Conocimiento, para los amigos Lacensi, magíster en Química por la Universidad de la República y doctor en Química por la Universidad de Florida, Estados Unidos. Cuenta con una destacada trayectoria académica y de gestión en el sistema científico uruguayo. Es profesor titular grado 5 de la Facultad casi digo Ingeniería, de Química de la UDELAR, con especialización en síntesis orgánicas, biocatálisis y química sostenible. Integró el Consejo Asesor Científico de la Organización para la Provisión de Armas Químicas. Integró la Dirección para el Desarrollo de la Ciencia y el Conocimiento del Ministerio de Educación y Cultura entre 2017 y 2019 y fue director de PEDESIVA entre 2019 y 2025. Actualmente, en su rol de secretario, lidera la implementación de la nueva institucionalidad científica del país y la elaboración del Plan Estratégico Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, el PENTI, orientado a fortalecer el aporte de la ciencia, la tecnología y la innovación al desarrollo sostenible de Uruguay. Es socio de InvestigaUy. Atrasado. No vamos a hablar del tema de la cuota. No, y hablando en serio, como miembro de la Comisión Directiva de InvestigaUy, te doy la bienvenida y te agradezco que estés hoy acá conversando con nosotros, porque sabemos que tu tiempo es bastante limitado. Gracias. Bueno, Sí. muchísimas gracias por la amigable presentación, el amigable recordatorio de la cuota de esta sociedad, que también es nuestra sociedad. Así que no, nos pondremos al día. Para mí es realmente muy grato que nos hayan invitado a hacer esta presentación. A veces en el devenir del día a día de mi trabajo actual, tengo realmente, irónicamente, poco intercambio con investigadores. Entonces, hay temas de lenguaje, hay temas de supuestos que a veces no, son erróneos, ¿no? Cuando uno supone que una cosa se ve o se entiende de determinada manera. Entonces, en realidad, creo que este es un lugar donde en ese sentido vamos a andar bien. Bueno, yo hice una pequeña presentación, es un PDF nomás. Creo que tenés una Sí, opción ahí de podemos hacerlo Está en PDF. pantalla completa. la talla completa. Pasa que quedó justo arriba de No la... importa porque el Zoom no se ve eso, la pantalla completa es acá. Acá, mirá. Acá. Abajo. Este cosito Ah, de acá. acá. Creo que es este. Aquí. Ahí lo ponen modo de pantalla completa y listo. Al último de todo. Modo pantalla completa. Ahí va. Perfecto, ahora sí. Dale. Bueno, esto es nada, esto creo que correspondía a lo que ya hablamos, que es presentarnos y agradecer y decir que bueno, que venimos a hablar de estas cosas. Me parece importante tratar de definir qué es el PENTI. En realidad,
Yo desde el año pasado vengo diciendo que el PENTE anterior que ya estaba tan antiguo que había cantidad de cosas que empiezan a quedar como en una nebulosa, ¿no? Yo siempre decía, bueno, hay prioridades del antiguo PENTE que no sabemos si estaban ahí porque éramos débiles en ese aspecto y debíamos fortalecerlo, o porque éramos fuertes en ese aspecto y entonces era una oportunidad de darle para adelante. Entonces, en la construcción colectiva de este nuevo PENTI, es importante saber qué es lo que estamos haciendo. Y bueno, entonces, como poníamos por ahí, es un instrumento de planificación estratégica para orientar la política pública en ciencia, tecnología e innovación. Em, Entonces, como en realidad la ciencia, la tecnología y en particular la innovación son políticas públicas que van más allá de lo que los investigadores discutimos o decidimos, o sea, impactan en un montón de aspectos de la sociedad, ¿no? Entonces, vemos al PENTI como un espacio donde orientar qué podemos hacer desde la ciencia, qué podemos hacer desde la tecnología, qué podemos hacer desde la investigación científica para enfrentar lo que podemos definir como principales desafíos nacionales. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, eso lo tenemos que hacer identificando temáticas de investigación relevantes para aportar a superar esos desafíos nacionales y también fortaleciendo nuestras capacidades allí donde sea necesario, nuestras capacidades locativas, nuestras capacidades de equipamiento científico y también, claro, nuestras capacidades de recursos humanos, ¿no? Para que eso pueda funcionar adecuadamente, debemos tener, como dice por ahí, una gobernanza articulada que permita que las ideas puedan trasladarse de abajo arriba, de arriba abajo y también horizontalmente para promover la discusión. Ah, y una cosa que es interesante, que creo que está apenas esbozada ahí, es que dice, permite una implementación dinámica y sostenible. Eso a lo que apunta es que el objetivo del proyecto que estamos ahora todos embarcados es, no es generar un libro para ponerlo en una estantería, sino que debemos generar un PENTI que sea dinámico y fácilmente revisable, ¿verdad? Que no nos pase dentro de 10 años que la ANI establece 5 prioridades en base a algo que alguien escribió 10 años atrás. Bueno, entonces, un poco en el marco de esa, ¿qué dice? De Meetings with Transparency. En el marco de esas ideas es interesante ver cómo encaramos la construcción de esto, ¿no? Entonces, esto este slide es de mi autoría, digamos, y yo creo que es importante tener claros los objetivos, es importante tener clara la responsabilidad que nos compete a cada uno, y es importante a los efectos de la construcción democrática que haya una alternancia de etapas y de roles, ¿no? Que en el caso nosotros proponemos que sean etapas técnicas, etapas participativas y etapas de gobierno. Entonces, un poquito en base a eso es que trabajamos. ¿Por qué hacemos un PENTI, ¿no? Hacemos un PENTI porque los recursos de una sociedad siempre son limitados, porque creemos en que Uruguay debe ser un lugar mejor, entonces debemos tratar de remar en esa dirección. Ahora uno dice remar y todo el mundo, porque está tan en boga, piensa remar en dulce de leche, ¿no? O sea, siempre remar es difícil, en el agua también, entonces, pero es muy indicativo, ahora después de lo del Mundial y todo eso, y Noruega y todo eso, que remar de alguna manera es una actividad colectiva y donde un grupo de gente tiene que ponerse de acuerdo para ir para algún lado y trabajar en esa dirección, ¿no? Por eso es una linda figura. Yo prefiero remar que surfear, por decirlo de alguna manera. Bien, un objetivo claro del PENTI es promover la ciencia de impacto.
Impacto es una palabra relativamente ecléctica, con más de un significado, pero lo que nos parece importante es que la ciencia que hacemos entre todos derrame de los lugares donde se hace la ciencia, llegue al resto de la sociedad y de alguna manera tenga un impacto positivo en eso. Dale. Para ello es importante identificar desafíos nacionales asociados al desarrollo con equidad, al bienestar, al progreso, a la mejora de la calidad de vida de todas las personas que viven en nuestro territorio. Es importante promover la generación de recursos humanos formados y su inserción en la sociedad para contribuir a la superación de estos desafíos nacionales. Sin duda que desde nuestros laboratorios nosotros podemos crear conocimiento que hace del mundo un mundo mejor, ¿no? Pero para que ello realmente ocurra, ese conocimiento no puede terminar únicamente en nuestro laboratorio, ni siquiera únicamente en una publicación internacional. Absolutamente es crucial que el conocimiento que hagamos sea de calidad, competitivo, evaluado por pares y el mejor posible que podamos construir. Eso nunca va a ser sustituible por otras formas de impacto o de comunicación. Pero además tenemos que lograr que el conocimiento que hacemos contribuya afuera. Y para eso es necesario que los recursos humanos formados en investigación no se queden únicamente en los laboratorios académicos, sino que se inserten también en otros lugares de la sociedad. Un objetivo importante del PENCTI, además, también es identificar líneas de investigación y desafíos científicos que contribuyan a la superación de los desafíos nacionales. Nosotros podemos decir, por ejemplo, que un importante desafío es la educación de los uruguayos. Y para lograr superar ese desafío hay un montón de cosas que se pueden hacer. No solamente investigación, también hay tarea social, también hay inversión económica en mejor calidad de nuestras escuelas, también hay colaboración con las familias uruguayas que están en situación económica muy desventajosa y en las cuales los jóvenes tienen un nivel de deserción educativa muy importante. O sea, superar un desafío nacional no es solamente investigar, pero sin duda que nosotros podemos orientar nuestra investigación en cualquier disciplina que sea, pensando en cómo podemos aportar a esos particulares desafíos. Bien, tenemos que identificar las capacidades y las no capacidades o las vacancias en nuestra infraestructura científica. Nosotros podemos decir, es muy importante llevar adelante un proyecto científico de relevamiento de la calidad del agua en todos los ríos y arroyos y lagos y lagunas del Uruguay. Pero podemos decir, eso es importante y hacemos un proyecto alrededor de eso, pero si no tenemos infraestructura de investigación y de capacidades de recursos humanos adecuados, difícilmente vamos a poder atacar ese problema científico que sin duda que es de impacto. En definitiva, con toda una serie de información que debemos recabar y debemos crear, no solamente recabar, luego tenemos que elaborar una serie de recomendaciones, con el cuidado de que no sean únicamente un libro escrito en piedra, ni siquiera escrito in sílico, sino que sea una construcción móvil y fluida. Bien, un poco, ¿por qué estamos en esto también? Bueno, porque la ley... No, no pasa nada. Sigo hablando porque a lo mejor la gente que está por conectada no escucha eso. Claro. Entonces, para la gente que está conectada, a veces tenemos alguna interrupción en el salón porque unos parlantes que están acá dicen algo que yo no llego a entender qué, pero están hablando. Bien. La ley de presupuesto, o como
es gracioso, ¿ven? Yo les decía hace un rato que ahora me acostumbro a estar en otros ámbitos. En otros ámbitos, cuando alguien nombra una ley, siempre dice el número. Te dicen, como dijo la ley 20.446, y a mí me cuesta pila acordarme de esos números, por eso lo tengo ahí escrito. Me acuerdo que era ley de presupuesto, pero la gente, y debe tener un fundamento eso importante. Yo recuerdo, disculpen que me digrego un momentito, que mi orientador del doctorado, cuando me daba consejos sobre cómo dar una charla, me decía que cuando me refiera a una reacción química, la diga con su nombre, ¿no? No, este es el rearreglo de Robinson. Entonces, que eso ya te pone en una categoría especial frente a la audiencia. Bueno, a lo mejor también en ciertos ámbitos, cuando te dicen la ley 20.446 y no te dicen la ley de presupuesto, están haciendo un poco ese juego. En definitiva, en el artículo 44 de esta ley, se le encomienda a la Secretaría de Ciencia y al programa Uruguay Innova, coordinando con las organizaciones correspondientes, sea lo que yo quiero decir, pero entiendo que es con organizaciones que de alguna manera reflejan lo que tenemos de organización científica en nuestro país, la elaboración de la propuesta de un nuevo Plan Estratégico Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, PENTI, ¿no? Que debe ser sometido a la consideración del Poder Ejecutivo para su aprobación antes del 30 de junio de 2027. ¿No? Es un desafío interesante, pero es sin duda necesario, ¿verdad? Y entonces había que abocarse a eso. Bien, entonces, siempre pensando en esta idea de la alternancia de etapas, bueno, se comienza con una etapa que es claramente de gobierno, ¿no? Que era el diseño de lo que vamos a hacer. Y en el punto 01 hay lo que yo entiendo que es una innovación interesante, y es que lo primero que se hace es definir los desafíos nacionales. Y para eso, bueno, participamos un poco desde nuestra oficina, un poco bastante de nuestra oficina, pero también eso fue sometido a consideración del Consejo Estratégico Ministerial de Innovación, también creado en la ley de presupuesto, 20.000 no sé cuánto. ¿Tá? Donde incluso el Consejo modificó un poco algunos de los desafíos que nosotros habíamos elaborado. La idea de construir el PENTI alrededor de los desafíos, que ahora enseguida los vamos a ver, pero todos ustedes ya los conocen, era justamente buscar la promoción de la ciencia de impacto. Quiere decir que no lo construimos alrededor de una tecnología que nos parece de punta en este momento. O sea, podríamos haber dicho, vamos a construir el PENTI alrededor de la inteligencia artificial, la biología sintética, los nuevos materiales, y no está pensado así. No está pensado alrededor de disciplinas científicas, sino alrededor de desafíos a contribuir. Eso le da, creo yo, a la ciencia un fuerte carácter de una palabra que está de moda ahora, de misión. O sea, hacemos investigación para esto, hacemos la mejor investigación posible, de la más alta calidad posible para esto. Bueno, definidos los desafíos, viene entonces una etapa técnica en la que estamos actualmente, ¿verdad? Que denominamos los espacios técnicos de co-creación. En esa etapa técnica, donde participan muchos investigadores miembros de nuestra asociación, los nombres, algunos sugerimos nosotros, otros sugirió el CONICYT, otros sugirió la UDELAR, la ANSIO, la propia Investiga UI, ¿verdad? Pero era muy importante que la participación de esas personas allí fuera a título personal. ¿Por qué? Porque eso refuerza el carácter técnico de la participación, ¿verdad? No es la idea que, por ejemplo, que alguien podría haber pensado que las personas sugeridas por el CONICYT o por Investiga tuvieran una reunión previa para ver cuáles eran los... No, no es eso, la persona debe pensar diciendo, bueno, a mí como investigador destacado en una disciplina determinada, bueno, se me consulta qué desafíos de investigación son trascendentes en alguno
para aportar a alguno de estos desafíos nacionales, ¿verdad? Esto se construyó a través de dos etapas. Una primera etapa donde hubo una consulta web a través de un formulario, donde era un formulario simple y complejo en realidad. Simple como formulario, porque la gente solamente tenía que marcar el desafío en el que iba a aportar, ponerle un breve título a eso y escribir un párrafo describiendo el desafío científico que le parecía trascendente. Tenía la posibilidad de agregar referencias sobre eso, se podían subir archivos, era opcional, pero bueno, los investigadores somos rigurosos, entonces la gran mayoría lo hizo, ¿no? Eso luego fue sistematizado por personas profesionales en el relevamiento y en la evaluación. Hubo, por supuesto, gente de la Secretaría, algunos están presentes en la reunión, y también hubo personas de la unidad de evaluación de CTI que está en formación. Y eso concluyó en los espacios de cocreación mismos propiamente dichos, que están teniendo lugar ahora, que muchos de ustedes participan, o algunos de ustedes participan, y que tienen etapas presenciales e híbridas, ¿no? La previsión era de 3 reuniones para cada espacio. A partir del resultado de la evaluación anterior y de los aportes que se hacen a través de los espacios, nosotros construiremos una nueva síntesis, tratando de incorporar todo lo que se dijo, y eso será elevado al Consejo Estratégico Ministerial de Innovación, que deberá darle su aprobación, digamos, una etapa de gobierno. Pero una construcción colectiva no está completa solamente con etapas técnicas y de gobierno, sino que deben haber etapas participativas donde las organizaciones puedan expresarse como tales y los otros ciudadanos puedan dar su opinión al respecto. Entonces, por eso es que está pensado la organización para fines de septiembre de espacios que llamamos amplios de cocreación o participativos de cocreación. No sé por qué acá cocreación no tiene guión ni en el anterior sí. Y eso que lo escribí yo. En estos talleres sí se espera que participen personas como delegados institucionales, personas vinculadas al gobierno nacional y departamental, personas, por ejemplo, provenientes de los ministerios, de distintas agencias del gobierno, ¿no? También personas de la academia, pero esta vez como representantes de su institución, ¿no? Y organizaciones de la sociedad civil, donde, por ejemplo, Investiga UI es una, pero el PIT-CNT es otra, las cámaras empresariales son otras, quizá las cooperativas, van a ser espacios amplios. La idea que tenemos para esta actividad es que se realice en un único día, casi seguramente en el campus de innovación del LATU, en distintos edificios para que funcionen allí los 6 talleres. Va a llevar todo el día, vamos a buscar que haya en lo posible participación de personas de todo el territorio, quizás entonces haya que habilitar la participación híbrida para eso, o estamos viendo cómo podemos facilitar transporte para aquellas personas, para que las personas puedan venir en forma presencial. Yo no soy el entusiasta número 1 de los encuentros híbridos. Entiendo que en los encuentros híbridos, los talleres híbridos, no, este es un poco distinto porque estoy hablando yo nomás, después veremos en la parte de las preguntas. En los talleres híbridos, las personas que no están presenciales quedan como en una participación de segundo orden, pero bueno, es mejor eso que no participar. Esperamos que en esos espacios se tome la síntesis validada por el Consejo Estratégico Ministerial, se le hagan críticas, aportes, aparezcan quizás otros nuevos desafíos, ¿ah? Y luego entonces, con esta nueva sumatoria, volveremos a una etapa de gobierno donde desde la Secretaría, desde UMASI y finalmente desde el Consejo Estratégico Ministerial se incorpore todo esto, se lo valide y así lleguemos al capítulo 1 o fase 1, que sería la fase de búsqueda de desafíos. Una cosa que me parece interesante mencionar es que no todo el mundo
vio la idea de un desafío científico como yo lo tenía en mente. O sea, yo pensaba que las propuestas iban a venir por el lado de, nos parece importante investigar este tema, nos parece importante atacar este punto porque esto aporta al desafío nacional. Pero la palabra desafío es ambigua, entonces alguna gente interpreta el desafío como para poder adecuadamente atacar el desafío ambiental, tenemos un desafío, precisamos más investigadores o precisamos más equipos. Eso es una medida de nuestras capacidades. Nosotros no esperábamos en estos talleres eso. Igual la discusión es rica porque se mezcla, pero la idea era la aparición de problemas científicos, no el desafío que tenemos para abordarlos. No sé si se entiende la diferencia. Bueno, este slide podría haber estado antes también, pero bueno, la etapa que vemos a la izquierda en la pantalla, que son los distintos desafíos: ambiente, trabajo y producción, desigualdad, educación, salud y seguridad, encarados como problemas regionales y globales y encarados como en su más amplia definición. Es decir, por ejemplo, el tema de la desigualdad no es solamente la desigualdad económica, es la desigualdad territorial, es la desigualdad de género, ¿verdad? En realidad hay temas como los temas de equidad que deberían aparecer en todos los desafíos, ¿no? Pero igualmente hay uno que tiene que tomarlo como foco. Estos desafíos, cuando uno viniendo, como es mi caso, desde una ciencia natural, podemos verlos algunos de ellos y algunos nos pueden parecer muy sociales, ¿no? Desigualdad, educación, seguridad. Pero la idea es que en cada una de estas áreas pueda haber un abordaje desde las ciencias naturales y desde las ciencias sociales. Puede haber abordaje completamente duro, ¿verdad? Volviendo al tema de la calidad del agua, se pueden hacer estudios matemáticos de modelación de nuestros cursos de agua, o puede haber estudios de los asentamientos que viven en las orillas de un arroyo. Cuando hablamos, por otro lado, de capacidades, que es la etapa 2, que está para comenzar pronto, entonces ahí sí nos vamos un poquito más a las disciplinas, en el sentido que queremos tener una idea de cuáles son las capacidades en CTI que tenemos en Uruguay, dónde somos fuertes, dónde somos débiles, qué qué nos falta y en qué lugares estamos en condiciones de aportar incluso más allá de fronteras, ¿no? Ahora hay un movimiento interesante alrededor de la cooperación entre sur-sur, entre Sudamérica y África. Algunos países como Brasil, como Colombia, en poco menor medida Argentina, pero también están muy avanzados en eso. Y el MEC está haciendo un esfuerzo interesante para tener más vínculos. Y yo creo que desde el lado de la investigación estamos en condiciones de hacer un aporte interesante ahí. El Uruguay durante muchos años se benefició su crecimiento científico de la cooperación internacional, fuimos receptores de fondos internacionales que nos ayudaron a un cierto grado de despegue. Hoy nuestro país no califica para esos fondos, pero sí podemos todavía cumplir un rol recibiendo estudiantes en nuestros laboratorios, recibiendo investigadores visitantes de otros países menos favorecidos. Creo que es importante recordar eso también. Bueno, y entonces todo esto con un foco estratégico que es el objetivo 1 del PENCTI, que es el desarrollo de 7I orientada a desafíos nacionales y globales. De la fase 1 ya conversamos, de la fase 2, que es el relevamiento de capacidades, vamos a hablar ahora en un minuto, pero está siempre de alguna manera debía empezar un poquito desfasada con la primera, no necesariamente al terminar la fase 1, pero sí un poco desfasada para empezar a tener una idea de los desafíos científicos que se plantean. Y finalmente, con los resultados de la fase 1, con los resultados de la fase 2, ser capaces de desarrollar lineamientos para orientar los recursos y políticas del CTI para el crecimiento del país. Aquí me cabe recordar igual que
algo que puede ser de la preocupación de algunos investigadores. Esto no quiere decir que en Uruguay no va a haber ciencia que no atienda los objetivos o prioridades del PENCTI. Siempre va a haber un espacio para toda la ciencia, pero los objetivos y los desafíos están pensados en forma suficientemente amplia para que yo creo que nuestros investigadores, que son inteligentes, dedicados y también que siempre han tenido una mirada que va más allá de su laboratorio, puedan orientar su ciencia para calzar en alguna de estas misiones. Bien, el estado de la fase 1, ya se los dije, ya se hizo el lanzamiento y diseño de la metodología, se recogieron insumos técnicos durante el mes de mayo, ¿verdad? A través de la identificación de desafíos. Actualmente están trabajando los talleres, ya queda poco, y esperamos entonces que durante el mes que se inicia podamos someter el resultado a validación por el Consejo Estratégico Ministerial. En septiembre llevar adelante los espacios amplios de cocreación, yo diría que más bien hacia el final del mes, y en octubre poder darle forma al capítulo 1. Bien, tenemos... Esto me parece no, miren, el PDF no respetó qué pena, no respetó el link. Eso era un link a la encuesta que se hizo a los técnicos, por si alguno le quería ver, pero bueno, eso, el copiar y pegar todavía funciona. De cualquier manera, yo tengo algo que lo explica un poquito después. ¿Querés que entremos? Capaz que esto es lo mismo. Ahora sí. Sí, sí, los Dime lentes. si se- Sí, yo, también dicen. Bien. Buah, está. Forget it. Ayer funcionaba. Bien, también existe perdón, por el coso, ¿cómo es el página arriba? También existe una plataforma de participación ciudadana a la cual se puede acceder a través de ese link. No vamos a intentar acceder para que no vuelva a fracasar. Pero allí se pueden poner todos al tanto de todo lo que está ocurriendo. Están también disponibles los resultados del procesamiento de datos del relevamiento. Van a estar disponibles los resultados de la síntesis. Y con miras a la etapa participativa de fines de septiembre, vamos a intentar habilitar la posibilidad de realizar aportes a todos los ciudadanos a través de la plataforma. Ciudadanos es como una palabra anticuada, o sea, todos los residentes o las personas que quieren hacer propuestas. Bien, esto era para mostrarles a aquellos que no lo conocen cómo luce un desafío, un ejemplo de un desafío científico de los planteados por las personas que han participado de la encuesta, ¿verdad? Por ejemplo, un desafío que dice, la intensificación productiva de las últimas décadas incrementó la producción, pero generó degradación de suelos, contaminación del agua por nutrientes y pesticidas y pérdida de biodiversidad. El desafío consiste en rediseñar los sistemas agropecuarios para mantener la producción, reduciendo su impacto ambiental mediante agroecología, salud de suelos, agricultura de precisión. ¿Qué contribución podemos hacer desde la ciencia? Investigación en agroecología, investigación en la salud de los suelos y en la biodiversidad, investigación en tecnologías apropiadas o verdes, automatización escalable, sensores, certificaciones basadas en evidencia, incluso el rediseño del paisaje productivo, ¿no? Con otros criterios. Y bueno, después tenemos la evidencia de lo que actualmente tenemos, con referencias, ¿no? Este es un problema real y del cual se amerita la investigación y sin duda, esto impacta, por ejemplo, en el ambiente, por ejemplo, en la producción, por ejemplo, en la salud, bajo el concepto de una salud que ahora se está siendo llevado también por uno de los institutos universitarios. Para la fase 2, a iniciar en octubre, vamos a
vamos a precisar un consultor o una consultora, ¿no? Entonces, que pueda hacer un relevamiento de la situación actual en capacidades. En realidad, parte de eso ya lo hemos empezado a hacer. Por ejemplo, hubo un muy buen relevamiento de los diferentes programas de postdoc que existen en Uruguay, que son en conjunto con la ANI. Hay una persona que está llevando adelante un relevamiento de la situación laboral, podemos decirle, o de contratación, o de calidad de trabajo de los investigadores en distintos ámbitos donde se realiza investigación. Hay un grado de desigualdad interesante entre nuestros distintos institutos y universidades. También estamos trabajando desde la Secretaría en una cosa que es de largo aliento, que no va a terminar a tiempo para el PENCTI, pero que es un relevamiento, una ampliación, confirmación, y ampliación es la palabra más correcta, de los distintos grupos de investigación y el equipamiento disponible y dónde se encuentra en nuestro país. Es un trabajo que en realidad en su primera versión lo hicimos desde D2C2, hace ya unos cuantos años, luego la ANI lo ha tomado eso, hay un trabajo interesante que lleva adelante la UDELAR en el relevamiento de grupos de investigación. Entonces, desde la Secretaría estamos tratando de aunar el trabajo conjunto con ANI y con la UDELAR para llevarlo adelante. Ahora creo que, si no me equivoco, el próximo lugar que va a empezar a ser estudiado en detalle es la Facultad de Medicina. Te miro para allá. Bien, pero más allá de eso, precisamos hacer un relevamiento de capacidades actuales, paralelo a quizás no de la profundidad, sino que es un inicio de estas cosas. Esperamos que el consultor pueda trabajar en esto y presentar un informe adecuado para fin de año. En febrero, desde la Secretaría y en consulta con actores de CTI, posiblemente también allí tengamos que hacer algún tipo de encuentro participativo, vamos a tratar de cruzar datos de la fase 1 y de la fase 2, de tal manera de poder tener material para la redacción de un capítulo 2 donde se diga, bueno, para los distintos desafíos planteados, estas son nuestras capacidades, acá estamos por lo menos con un sistema de semáforo, acá estamos verde, amarillo o rojo. Finalmente, con todos esos insumos, nos queda hasta mediados del año 27, la ley dice 30 de junio, bueno, trataremos de llegar, si no será julio, para la elaboración de los lineamientos estratégicos o recomendaciones o orientaciones, ¿verdad? Que se hará otra vez elaborado desde la Secretaría, pero con consulta permanente con los otros actores del sistema de ciencia, tecnología e investigación. Tenemos que llegar a tiempo para que esto sea validado por el Consejo de Ministros, no solo por el Consejo Estratégico Ministerial, sino por el propio Consejo de Ministros, antes del 30 de junio. Y bueno, después haremos una gran fiesta de presentación del PENCTI con muchos invitados y con el carácter austero de la ciencia y por el que creo que los que me conocen me caracterizo. Bueno, entonces por acá pasamos a la etapa de preguntas. Les agradezco mucho nuevamente la invitación. Bueno, gracias, David. Necesito que alguien me vaya tirando las preguntas del chat o del si chat, alguien pero quiere arrancamos. Andrés con el aplauso levantó la mano, así que Gracias a por la presentación, súper interesante, súper didáctica para todos y para aquellos que están mirando, creo que es muy bueno. Me surgió una duda a partir de cómo empezaste la presentación y fue tirando la toda, y no encontré cómo se evaluó el PET anterior y si se tomó en cuenta esa evaluación para todo este proceso que se está haciendo ahora. Porque creo que la diferencia con el PET anterior es que no partimos de cero. Y eso es muy importante. Perdón, yo quería saber si los del Zoom están escuchando la pregunta. sí, tenés micrófono, Andrés. Igual la puede repetir, eso no funciona, creo.
Podés hacer, pero lo veo bonito. Eso lo organizamos igual. Creo que lo mejor es cuando Ah, cuando respondas. cuando respondas decía hacia dónde va la. Sí, te pasa lo mismo. O sea, si en estas etapas que tú presentaste, hay en algún momento algún tipo de dato de cómo fue el frente anterior, porque todos, digo, y lo hemos discutido, lo presentaste también al principio, ha quedado como vetusto, porque también en 10 años hacia atrás. Lo más brevemente posible, es si en la elaboración del PENTI se tuvo en cuenta de alguna forma un análisis o evaluación del PENTI anterior para evitar, no sé, el invento de la rueda, por decirlo de alguna manera. Bueno, sí, de hecho, cuando se hace la primera presentación del PENTI, el mismo día que se presentó la Secretaría en Presidencia de la República, hubo si no me acuerdo mal, una presentación de parte del CONICYT que había realizado la evaluación del 20 anterior. Esto fue parte de los antecedentes, podríamos decir, y de alguna manera la idea de construir el PENTI en base en torno a desafíos nacionales, de alguna forma busca tratar de proteger un poco al nuevo PENTI de ese envejecimiento prematuro, ¿no? Podemos decir, yo creo que la salud siempre va a ser un desafío, o sea, y entonces, evitar quedar estancados, por ejemplo, en decir la prioridad es esta tecnología o este rumbo. Que eso como ya había sido mencionado. Nicolás. Sí, una pregunta. ¿Qué pasa con las áreas de investigación que no quedan dentro, que no están dentro de... Siempre van a haber, y capaz que es bueno que haya, áreas de investigación que no están dentro de los desafíos planteados. De otras cosas, por la investigación tiene esa característica que a veces hace cosas que no espera actualmente. Claro. ¿Qué pasa? Bueno, Nicolás Yegor, presidente del CONICYT, consulta qué pasa con las áreas o temáticas de investigación, deberíamos decir, que no quedan comprendidas dentro de estos 6 grandes desafíos. También Nicolás mencionaba, decía, bueno, está bueno que también exista investigación fuera de esas áreas, porque de alguna manera hay veces que hay cosas que surgen, que nos sorprenden, ¿verdad? A veces cuando en algunos ámbitos se habla de la ciencia más orientada, para referirse a la otra, se le dice guiada por la curiosidad, ¿no? No sé si es un muy buen término. Yo creo que siempre hay un componente de curiosidad detrás de toda investigación. Pero sí es cierto, y creo que Nicolás lo esbozó también en su pregunta, que de alguna manera hay que prepararse para lo impredecible, ¿no? Y que la ciencia, a veces más alejada de las prioridades que se definen, es la que nos puede prevenir para eso. Yo creo que dije a lo largo de la presentación que hablé que siempre va a haber espacio para eso. Eso es una cosa que ya estuvo comprendida o entendida incluso en el PENTI anterior, y por eso en todos los llamados de ANI actuales siempre hay las llamadas áreas estratégicas que vienen del viejo PENTI, pero también están las que no están comprendidas en las áreas estratégicas. De todas formas, yo creo, Nicolás, que al orientar el PENTI en torno a misiones, siempre vamos a ver la posibilidad de que distintas disciplinas se alineen en prioridades del PENTI. ¿Por qué? Porque de alguna manera los desafíos van a
a objetivos fundamentales de largo plazo y no están asociados a una disciplina. Pero está claro a ver, yo ese tema de la discusión de la ciencia básica o la ciencia aplicada creo que es como del siglo XX, ¿no? O sea, no tiene mucho sentido seguirlo discutiendo hoy. Sin embargo, el tema vuelve a salir y vuelve a salir y en algunos ámbitos he tenido que volver a reiterar eso varias veces. Yo creo que el conocimiento es un fin en sí mismo. Entonces, aún aquella investigación cuyo derrame social o económico está más lejano, o directamente alguien puede decir no lo tiene, o sea, ¿por qué realmente estudiar el origen del universo o el fin del universo que va a ocurrir dentro de 4.000 millones de años, cuando ya nos vamos a ver extinguidos por otros motivos? Tiene sentido, no, alguien podría decir, no, eso no es aplicado. Bueno, yo creo que el conocimiento científico también es cultura, entonces no puede nunca quedar de lado ningún área del conocimiento ni ningún área de investigación. Si les parece, leemos una del público, de la gente que está por Remoto. Zoom. Enrique Martínez pregunta, ¿en qué situación se encuentra la preparación de un proyecto de ley integral para el sistema de CTI dispuesto por la ley de presupuesto? Bien, Enrique Martínez, agradezco tu pregunta. No sé si era para esta mesa, pero conversar siempre es bueno. Ese proyecto de ley está atrasado en las fechas previstas, pero está en discusión. Hemos venido conversando de eso. Yo les diría que con liderazgo de CONICYT, pero también con aportes de parte de la Secretaría y de Uruguay Innova, y vamos avanzando. Hay puntos en los que hay concordancia, hay puntos en los que hay discrepancia, ¿verdad? Pero se va a llegar a un proyecto de ley. En este momento, como todos sabemos, estamos en este momento político de la rendición de cuentas, que es una especie de tsunami que arrasa con todas las discusiones, entonces ha generado un poquito de enlentecimiento, pero está encaminado. Encaminado no, está en camino. Bien, Erika. Sí. Yo tenía tres preguntas básicamente, cortitas, pero tres. Una es que hablaste del relacionamiento sur-sur y quería saber si eso tenía algún tipo de relacionamiento con la iniciativa Uruguay Sur. Esa es la primera. La segunda es con respecto a la consultoría de capacidades. Si se va a pensar en construir una base de datos que sea pública, algo ya hecho, Prisma, pero como de equipamiento, de capacidades, que sea accesible, que bueno, quien trabaja en este tema, bueno, veamos instituciones, grupos, personas, algo más sistematizado. Y la última es que no entendí lo de la invitación institucional a la reflexión, en uno de los que, en una de la PPT, creo que era en mayo, decía que iba a haber una convocatoria institucional a la reflexión en la parte del TENTI. No sé qué se ¿Mayo del 27 o mayo Mayo del pasado? 27. No. Decía eso. Sí, no, ahora lo vemos. Bueno, Uruguay Sur, La iniciativa Uruguay Sur no, fue el año pasado se hizo un evento acá y trajeron mucha gente pensando en la colaboración y bueno, hablando de la política a nivel industrial, productiva en el sur global. bien, Y ya te vamos a entiendo. poder. Me parece súper interesante sumar a eso, pero no, este proyecto va por otro lado porque Bueno. está liderado por el MEC y tiene más que ver con el tema educativo. Okay. Sí. Más allá de que hemos logrado que la investigación empiece a aparecer, pero yo no tenía conocimiento de eso y me parece súper importante sumarlo. Muchas gracias. La segunda era Base de datos. la base de datos. Sí, no solamente la etapa 2 del PENTI, sino ese otro proyecto de más largo aliento, el que te hablé, que está llevando adelante la Secretaría con liderazgo de Cristian aquí presente, busca llegar a eso. Idealmente deberíamos tener algo georreferenciado que nos muestre
dónde están los grupos de investigación, dónde están los investigadores, porque a veces es importante resaltar las personas también, y dónde están las capacidades de equipo disponibles. Sí, ese es el objetivo. Perfecto. Y la última era lo del mayo del 27. Mayo del 27, a ver si... Creo que era algo así como, bueno, esto es lo que está saliendo de recomendaciones, pero antes de decir esto es lo que quedó, tengamos una instancia de convocatoria institucional. Claro, la convocatoria institucional no es a instituciones, convocamos desde la CENSI institucionalmente, ¿tá?, a reflexiones, comentarios y lineamientos, o sea, para que todo el mundo aporte a la construcción de esos libros. Se explica y se recibe la comentario, algo así. O una invitación a decir, bueno, señores de uy, ¿qué les parece esto que estamos? ¿Qué está Bien. faltando? Señores del CONICIT, señores, o sea, recibir validaciones de todas las etapas. No, no hay preguntas en el Zoom. ¿Cómo definen ustedes o qué criterios utilizan para definir los grupos de investigación? Porque no en todos lados hay un criterio Sí. claro y creo que es importante para, digamos, yo pensando en la inclusión de todos los grupos. Bueno, Marita, te puedo presentar como Marita, ¿no? Marita consulta sobre cómo definimos los grupos de investigación. Es una pregunta re difícil esa, tu pregunta, Marita, como corresponde a la pregunta de una investigadora. En otros sistemas científicos, los grupos de investigación están muy asociados a cada investigador, porque los grupos de investigación son la investigadora Juana, generalmente con otro nombre, porque no son latinos. La investigadora Juana tiene sus postdocs, sus estudiantes, sus líneas de investigación, y de repente algún profesor más que está ahí, y ese es un grupo de investigación. En nuestro país no tenemos ese modelo, sino que tenemos un modelo un poco más colectivo, no tan piramidal. Entonces, a veces tenemos un conjunto de investigadores que de rango similar abordan una temática, entonces tenemos el grupo de investigación en esa temática. Eso a veces está o no asociado a un lugar geográfico único, a veces ese grupo de investigación está en tal laboratorio de tal facultad, otras veces es una cosa más multidisciplinaria y está distribuida, por decirlo de alguna manera. No siempre los grupos coinciden con el organigrama de la institución, ¿verdad? Que a veces en nuestro país tenemos siempre convivencias de modelos más antiguos con modelos más nuevos, y las cosas están así. Podemos decir que eso es efervescente y está bueno, pero perdón, es parte de la construcción que estamos haciendo en esto en conjunto con la Universidad de la República. La Universidad de la República tiene definidos el CSIC, un concepto de grupos de investigación, ¿verdad? Y bueno, estamos tratando de llenarlo. Ustedes, esto a veces es gracioso, porque si ustedes van al CBU y de las personas y la gente dice, ¿usted dónde trabaja? ¿No? Entonces tenés, desde lo que te dicen, David González, Facultad de Química, hasta los que te dicen, Juancito, laboratorio de no sé qué, dentro del instituto de no sé cuánto, que es parte del departamento de no sé qué, que está en la facultad de que es de la UDELAR, de Uruguay, del planeta Tierra. O sea, y no tenemos tampoco en nuestro país una estructura única, que si alguien dice, yo trabajo en el Instituto de Física, ese concepto instituto llevado a otro lado quiera decir lo mismo. Por ejemplo, el Instituto de Física es un instituto, el Instituto Una Salud es un instituto, y el Instituto Clemente Estable es un instituto. Y sin embargo son todas cosas distintas, ¿no? O sea, hay temas semánticos allí. Hay otros lugares, países muy ordenados, que si te dicen que se está en el departamento de química, todo el mundo entiende lo que quiere decir. En Uruguay, no. Entonces, no tratamos de hacer una construcción inclusiva de esas cosas, pero no podemos ponernos muy puristas en las definiciones porque es imposible.
pero Acá hay una pregunta gigante. Sí. de alguna manera es una definición que se hace desde este proceso. Y no necesariamente que tome a ver qué grupos están reconocidos acá y allá. Puede ser que un grupo que no esté reconocido como grupo de investigación, pero que sí cumpla con los criterios que se definan en este proceso, digo, La idea es identificarlo. claro, Claro. aunque no esté Uno puede ser reconocido. raramente, ¿no? Raramente unipersonal y otro puede abarcar 50 investigadores. Sí. Luis, tal vez te habilitamos el micrófono y haces la pregunta. Si no, la leo, como quieras. ¿Para qué lo tengo que encontrar, Luis? Como quieran. La leo yo. ¿Me escuchan? Ya está activado. Habla nomás. Hola, ¿me escuchan? Ah, para. Sí, sí. Hola, hola. Sí, sí. Hola. Dale, ahora a ver. Ahora sí. A ver ahora. ¿Ahora sí? Perfecto. Bueno, buen día. Disculpen que en realidad me conecté súper tarde, vi el final y escuché la pregunta esta de ciencia básica aplicada y quería profundizar un poco eso. Porque obviamente no es un tema de si hay que hacer una o la otra, claramente ambas son necesarias. Lo que quería preguntar en esta pregunta larga, bien resumida, es si consideran que actualmente están balanceadas ambas para las necesidades del país. O sea, yo claramente estoy en el área en ingeniería civil y estoy desarrollando ciencia, o sea, muy aplicada y veo que en un montón de aspectos tenemos mucha dificultad para llegar de facultad al medio y que los desarrollos que se hacen efectivamente se apliquen. Y, o sea, mi opinión, o sea, es que claramente la ciencia básica, por suerte, se ha desarrollado muchísimo en los últimos años, pero no acompañó igualmente la ciencia, o sea, las aplicaciones, o sea, el desarrollo. Yo visitando facultades, universidades del mundo, veo que hay una conexión mucho mayor en particular en mis áreas, ¿no? Ingeniería con el medio. En torno a cualquier universidad de Europa hay formación de startups en torno a la universidad, que es como algo permanente y común. Las oficinas de innovación por ejemplo, de patentamiento, protección del conocimiento, son oficinas grandes y están constantemente ayudando a los investigadores a hacer aplicaciones que se aplican luego en el medio, que se comercializan, que llegan. Acá yo estoy conectado con eso también y, por ejemplo, en la Universidad de la República, con todo respeto, la oficina de patentamiento tiene 2 personas a tiempo parcial y ayudan como pueden, pero con muy pocas herramientas. Entonces, de vuelta, lo que yo percibo es eso, es como que en los últimos años creció muchísimo la ciencia básica y hay que hacer un impulso muy grande para que se equilibre también la ciencia aplicada. Y quería saber, bueno, si era solo impresión mía o qué impresiones tienen ustedes. Bueno, La sonrisa de los que trabajamos en Facultad de Ingeniería, Luis, avala tu pregunta. bueno, muchas gracias. La pregunta es, como vos bien dijiste, larga, y también fue largo lo que escribiste, y yo creo que realmente amerita una discusión casi entera sobre eso, ¿no? Yo igualmente la separaría en dos. Por un lado, a pesar de que dije que no volvería nunca más en este siglo a hablar de ciencia básica versus ciencia aplicada, me veo obligado a hacerlo. Por un lado, eso, ¿verdad? Es decir, ¿cuál está más desarrollada en Uruguay? Interesante pregunta. Y por otro lado, la posibilidad de que el conocimiento generado en el ámbito académico derrame hacia otros lados o que Uruguay se vuelva una sociedad donde hay más investigación en general y eso va a ser, obviamente, involucrar, llamémosle, ciencia de impacto a corto plazo, ¿verdad? En lugar de hablar de ciencia básica y aplicada, de repente podemos hablar ciencia de impacto a corto plazo y ciencia de impacto a más largo plazo. Bien, dicho eso, Uruguay tiene cierta tradición
de investigación en esa ciencia de impacto a más largo plazo, que viene desde el Instituto Clemente Estable, que viene desde la investigación en matemática del ingeniero Macera, que viene de la creación del PDCIVA, si querés, ya hace 40 años. Entonces, eso ha desarrollado mucho esas áreas. La investigación de impacto a más corto plazo, que a veces requiere un vínculo más fuerte con el medio no académico, es una tradición que en nuestro país existió poco. Tal vez porque acá te hablo un poco como químico también, tal vez porque nuestra industria tradicionalmente no la precisó, no tuvo tanta necesidad de innovar, su éxito venía por otro lado. Recuerdo que, irónicamente, una de las empresas que hacía más fuerte investigación ya en el siglo pasado en Uruguay era una tabacalera. Un sector industrial que no es el favorito ni el más querido por la sociedad, ¿verdad? Pero en nuestro país, la empresa Montepaz fue la primera empresa en tener un espectrómetro de masa, me parece, y usó eso efectivamente para competir fuerte con las tabacaleras internacionales, y por eso en la época que la gente fumaba, acá se fumaba tanto La Paz, Republicana, Coronado, y no tanto las marcas internacionales. O sea, existió la investigación aplicada, quizás un poquito divorciada de la investigación académica. Habían pequeños ejemplos de desarrollo. Hay una persona que a mí me gusta recordar porque es un gran olvidado de la ciencia uruguaya, que es Domingo Giribaldo. Domingo Giribaldo es un uruguayo que nació en Pando, estudió ahí algo como medio química, aunque todavía la facultad no existía mucho. Se fue a Francia, donde fue alumno de Marie Curie, de las clases de Marie Curie en su formación. De allí se fue a Alemania a especializarse en posgrado. Electroquímico. Electroquímico, exactamente. Es el único uruguayo de químico postulado al premio Nobel. Volvió después al Uruguay. Cuando vuelve al Uruguay, tiene trabajo en la Facultad de Medicina, da vueltas. Viene una epidemia de tifus en Uruguay y él desarrolla un aparato para producir cloro, para clorar el agua, que era fundamental para poder combatir la epidemia de tifus en ese momento. Y en el marco de todo eso, también crea una empresa, que es la empresa que hoy se llama Electron. Quiere decir que a veces nos ponemos hoy a discutir cómo hacer para hacer la transferencia tecnológica, cómo hacer para el vínculo entre las necesidades de la sociedad y la academia, y existió un uruguayo que en la primera mitad del siglo XX empezó su actividad y que se formó acá, estudió en los mejores lugares del mundo, fue postulado al premio Nobel, volvió al Uruguay, se preocupó por un problema sanitario y social y también creó una empresa. O sea, no es que nos faltara gente, pero tenemos esos ejemplos aislados. Definitivamente Uruguay tiene que hacer un esfuerzo por facilitar la transformación del conocimiento que creamos, ya sea básico o aplicado, para que trascienda los ámbitos académicos, que es el problema que tú planteás, y efectivamente hay muchos modelos internacionales de lugares donde hay oficinas especializadas en eso, y bueno, la verdad es que con este préstamo que recibió Uruguay del BID, que no es tanta plata al final del día, pero hay un poco de plata ahí, una de las cosas que se quiere hacer es fortalecer ese tipo de unidades o oficinas. Así que en eso se está. No hay que olvidarse igual, Luis, que hay sociedades donde las empresas son tremendamente competitivas entre sí y apuestan a la investigación, y no solo a la investigación aplicada, apuestan fuertemente a la investigación básica porque están pensando en cómo ganarle a la competencia, no solamente el año que viene, sino dentro de 20 años. El transistor se inventó adentro de IBM, no es un desarrollo de una universidad.
Y yo conozco obviamente el sector farmacéutico, y el sector farmacéutico del primer mundo financia investigación básica en las universidades, porque a veces apuestan no solamente a lo que se inventa, sino a los inventores. Entonces lo que están haciendo es promover la creación de gente altamente capacitada. No sé si hay... Dale, déjame meter una que en realidad es una y media o dos. Sí. No, relacionado con eso, en el mundo el grueso de la investigación y la innovación se hace desde el lado privado, soportado por la academia, pero Y desde el lado militar. bueno, y desde el lado militar, sí. No, no pretendo ahí que Uruguay. ¿Cómo está pensando el PENTI aumentar la investigación, la innovación dentro de del sector privado? Eso por un lado. Y por otro, que creo que va en la línea, ¿cómo en este momento estamos con la Estrategia Nacional de Desarrollo, con el PENTI y con el Plan Industrial? eh, a veces de afuera lo vemos como que van por tres caminos paralelos y quisiéramos crear que hay una integración. ¿Cómo está pensado eso? Bien. Eh, Vamos a empezar por la última porque así Dale. no nos olvidamos. Efectivamente, en Uruguay está en marcha la Estrategia Nacional de Desarrollo, también por una indicación legislativa. Está en marcha un plan industrial que es liderado por el Ministerio de Industria, y está en marcha el PENTI, también indicado por un artículo de la ley 20.000, bla, bla, 444 del presupuesto. Sí, capaz que en el mejor de los mundos posibles había que definir una estrategia nacional de desarrollo primero y un PENTI después. Pero bien, no es eso lo que los legisladores decidieron, y tal vez con buena razón, porque si no, no íbamos a arrancar la discusión del PENTI hasta quién sabe cuándo, ¿no? Entonces, tenemos que ir haciendo las cosas en conjunto. Pero no creo que vayan tan en paralelo y sin comunicación. Yo te diría que hay buena comunicación, por lo menos sin duda, con la Estrategia Nacional de Desarrollo, ¿verdad? Y la ministra de Industrias integra el Consejo Ministerial de Innovación y hace llegar sus posiciones en forma muy clara. Y, por ejemplo, ella tuvo incidencia importante en la definición de los desafíos en torno al PENTI. O sea, hay más comunicación de la que parece. Sí es cierto igual que vemos como que hay varias cosas andando al mismo tiempo, pero yo creo que van en camino de convergencia. La otra es que me preguntabas si en el PENTI se tiene en cuenta cómo promocionar la investigación privada. Yo creo que del PENTI una cosa claramente que va a salir es problemas que son necesarios investigar, incluyendo problemas que son necesarios investigar para mejorar el desarrollo, la producción y el trabajo, ¿no? Y eso debería estar no solamente en los ámbitos académicos. Más allá del PENTI, Uruguay está haciendo un esfuerzo interesante para tratar de llevar investigación fuera de los ámbitos académicos a través de los programas de innovación de la ANI, a través de los programas ya existentes de articulación universidad-empresa de la ANI y de otros apoyos a emprendimientos de base científica tecnológica. O sea, el Uruguay de hoy, como bien decía él, no es el mismo de cuando se hizo el primer PENTI. O sea, ahora existen en Uruguay empresas de base científica tecnológica, muchas de ellas van atrás de un rédito económico, pero también publican y crean conocimiento. O sea, lo que tenemos que seguir es abonando eso, sabiendo que es difícil, que son pocas, ¿tá? Y por supuesto que no podemos exigirle al sector privado lo que no le exigimos a nuestras empresas públicas, que son las empresas más grandes del país. O sea, las empresas públicas deben incorporar la innovación y la investigación como parte de su tarea, ¿tá? Las empresas públicas en Uruguay tienen muy clara que su tarea es brindar un servicio, ¿no? Nosotros le vamos a dar internet a todos los uruguayos, nosotros le vamos a dar energía eléctrica a todos los uruguayos, ¿tá? Agua potable a todos los uruguayos. Pero no tienen tan claro en su misión separado, el crear conocimiento o el innovar.
es desigual entre las tres, no es todo lo mismo, pero a todas les preocupa, ¿tá? Y yo creo que una recomendación importante que quizás salga del PENTI es la necesidad de realizar investigación fuerte y tener recursos humanos formados en investigación dentro del ámbito de las empresas públicas. Andrés. Me acaba de contar la primera de las preguntas. Iba directamente a el Estado. O sea, muchas veces también como investigadores le caemos al sector privado, pero tenemos un montón de desafíos dentro del sector público, dentro de los propios ministerios, y mirando los desafíos que están propuestos, es como vos seas Ministerio de Ambiente, Ministerio de Salud Pública, o sea, y están todos conectados. Creo que hay mucha falta de conexión dentro del Estado que podría potenciar la investigación. Y ahí iba mi segunda pregunta, la primera 100% de acuerdo, que es, desde el punto de vista legislativo, no legislativo del poder legislativo, sino de las leyes, ¿cómo se pueden atacar ciertas cosas? Porque, por ejemplo, en el área de salud hay cierta posibilidad de generar claims de ciertos tipos de alimentos, por ejemplo, en el área de yo trabajo, pero nos encontramos con una barrera que es cuestiones de leyes o de decretos que tienen los ministerios que también no están ajustados en el tiempo. Entonces, ¿cómo eso se va a ir acoplando en el sistema 20? Y la pregunta que yo como siempre es, del tipo de vista presupuestario, ¿cómo se va a poder implementar? Porque, como hablábamos hace rato, una cosa es, podemos tener 38 ideas, pero si tenemos dinero o presupuesto para 5, van a quedar 33 más escuelas y no vamos a poder hacer todo. Entonces, eso es un desafío en un país donde el presupuesto, como decís, estamos ahora, está todo en base a la rendición de cuentas y eso lleva a que se ofrecen otras cosas. Bueno, bien. Desde el punto de vista legislativo, habrás escuchado el anuncio de la nueva ley de competitividad, es importante para esas cosas, pero también se está intentando avanzar en aspectos regulatorios para facilitar esas cosas que tú decís, el tema de la compra innovadora en nuestro país. A veces no es solo la falta de dinero, sino las trabas que hay alrededor de la compra de un equipo científico, ¿no? Por eso los investigadores que son todos muy inteligentes saben, no, mira, esto mejor hacemos una vaquita, lo compramos por el PDCIVA, o esto vemos si el Pasteur lo puede comprar y nosotros le transferimos la plata, o no sé qué, todo, porque no, si no tenemos que, el sistema de compras del Estado está pensado para comprar sillas y mesas en plaza, no para traer un espectrómetro de Alemania o de Chile. Entonces, sin duda que ahí hay aspectos a mejorar, pero efectivamente se está trabajando en eso. Y yo creo que es un problema menos difícil que el segundo que planteaste, el problema presupuestal. El año pasado, cuando conversábamos de todos los temas de lo que precisaba el Uruguay, por ejemplo, para mejorar las condiciones de investigación y hacer un cambio que moviera la aguja, un grupo de personas delineamos, esbozamos lo que podía ser una carrera de investigador en Uruguay, que cuajó en un proyecto que se llama PADI, y el proyecto de la carrera de investigador salía 47 millones de dólares por año. Que no me asusta el acertijo, ¿no? O sea, son 47 kilómetros de carretera, o otras comparaciones pueden ser más odiosas todavía, con días de asistencia a una caja paraestatal o cosas por el estilo. Pero la verdad es que al llegar a la etapa presupuestal, ese dinero no estuvo. ¿Tá? Y ahora en la rendición de cuentas hicimos una propuesta mucho más modesta para arrancar un programa de postdoc el año que viene y tampoco pudimos conseguir ese dinero. Pueden haber caminos por el costado para conseguirlo. No estamos en cero al respecto, ni me bajo de eso. Pero la verdad es que, y acá voy a hablar como
como integrante del gobierno y como el partido de gobierno, hay un compañero, ministro de Economía, que a mí me ofrece la máxima confianza técnica y, y que maneja datos e informaciones que yo no manejo. Y si desde el Ministerio de Economía se nos dice la cosa está difícil, entonces la prioridad, lo poco que hay lo vamos a poner para la infancia y para problemas absolutamente urgentes, yo le doy la derecha en ese sentido, o la izquierda, en ese sentido, de que es una persona que está trabajando por lo mejor para el Uruguay. Entonces, y que comprende y que sabe el valor de la innovación, pero que tiene urgencias que atender y que la plata le da hasta cierto punto. ¿No? Eh, dicho eso, la solución de los problemas de desigualdad, de pobreza, de educación, de salud que tiene el Uruguay, también pasan por la investigación y la innovación, si no, no estaríamos haciendo esto. Entonces tiene que haber un lugar para ese tipo de cosas. Entonces, yo espero que en el año 2027, pasadas o disminuidas las situación geopolítica tan desventajosa que hay en el mundo en este momento para un país no productor de combustibles fósiles como somos nosotros, eh, podamos salir un poco de esta situación y tener fondos para retomar esas ideas. Tengo una del Zoom. Patricia Viera comenta en realidad. La UTEC tiene experiencia de acercamiento entre tecnología, innovación y vínculo con el sector privado en los institutos tecnológicos regionales, muy involucrada en los temas de desarrollo en territorio. ¿Cuál es la participación de la UTEC en estos procesos hacia el nuevo PENTI? Hay investigadores de la UTEC que fueron invitados a los talleres del espacio técnico, ¿verdad? Nosotros hace 2 meses ya hicimos una recorrida por la Ruta 5, donde visitamos distintos lugares del territorio donde se está haciendo investigación. Estuvimos en Durazno, donde efectivamente pudimos ver eso que la compañera menciona, cómo la UTEC hace desarrollos que están además intentando conectar con problemas técnicos locales, y está buenísimo. Lo mismo lo pudimos ver en Tacuarembó, ya no por ejemplo en el vínculo que hay entre Udelar y INIA, y lo vimos también en Rivera, en una gran apuesta que está haciendo el Uruguay, que es al Parque Científico Tecnológico del Norte. Un parque que no solamente es novedoso por todas las instituciones de educación que se suman, porque no es solamente la UTEC y la UDELAR, también es la UTU y también es la ANEP, sino también por su vínculo con las universidades brasileras. Brasil está haciendo y el Estado de Río Grande, Brasil y el Estado de Río Grande do Sur están apostando muy fuertemente por las universidades que están en el sur de su país y en el sur de su estado, y Uruguay es menester que se vincule y sea parte de ese crecimiento. Y yo creo que, bueno, que por eso vamos en buen camino. Te habilito estás como cum, te habilito el micrófono y preguntas directo, ¿te parece? Sí, muchas gracias. Dale. ¿Me oís bien? ¿Me oyen bien? Sí. Sí, perfecto. Perfectamente. Está muy linda, fue muy linda tu presentación, muy interesante lo planeado. Como científica de la UDELAR y del Instituto Clemente Estable, me pregunto cuándo llega el futuro, porque sobre el papel la planificación está muy buena, pero nosotros en este gobierno, que tú integras también, vemos con mucha tristeza en la rendición de cuentas que a la Universidad de la República le dan el 2,5% de todo lo que pidió, que ya sabemos para lo que sirve la Universidad de la República, tanto a nivel de Montevideo como a nivel de todo el país, ¿no?
Además, algunos científicos, los del Clemente Estable, vemos con indignación el hecho de que se ponga una falsa contradicción arriba de la mesa, que es que se quiere defender las infancias y por eso se sacan cargos que podrían ocupar estudiantes que ya están formados, que son jóvenes, ¿no? Entonces, perdón. Te escuchamos. Entonces yo me pregunto eh, cómo se resuelve esa contradicción. Por eso te pregunto cómo es que vamos a cambiar la realidad por el discurso, ¿verdad? Porque el discurso, lo que tú decís es muy lindo, yo adhiero a muchas de las cosas que decís, a pesar de que creo que el sector productivo del Uruguay es profundamente conservador y vive en general de espaldas a la academia. Habrá honrosas excepciones, pero es un sector muy reaccionario, ¿tá? Pero bueno, digamos, está muy lindo en lo que tú planteaste, y yo ya te digo, acuerdo en muchas cosas, pero creo que hay contradicciones que nosotros estamos viviendo en el día de hoy. En esa misma ley presupuestal que tú mencionas, se contraponen las infancias a la ciencia. Se le sacan cargos al Ministerio de Educación y Cultura cuando se habla de beneficiar a las infancias. O sea, es extraño, ¿no? Es decir, y entonces yo me pregunto en qué momento vamos a salir de esta falsa contradicción de que la ciencia, en el fondo, ¿verdad? Porque yo he ido muchas veces al Parlamento a hablar con diputados y senadores y siempre es lo mismo. O sea, hay que explicarles para qué sirve la ciencia, porque no lo entienden, ¿tá? Entonces, ahora estamos viviendo lo mismo. Hay muchos planes, hay muy buena perspectiva, hay mucho trabajo, pero a la hora de dar el dinero, que en definitiva es la respuesta política a dónde está la prioridad fijada, no hay dinero para la ciencia. Entonces, es muy difícil pensar en un futuro tan lindo sobre el papel, con tantos planes y tantas etapas y tanto todo, cuando en la práctica lo que nos pasa es esto, ¿tá? Entonces, pienso que nosotros tenemos es decir, es importante instrumentar una respuesta, pero realista, ¿tá? Porque tú hablas del ministro de Economía, pero nosotros acá en Uruguay tenemos otras cuestiones, ¿verdad? En el Uruguay real, el de la ciencia, tenemos otras cuestiones que no las resuelve el ministro de Economía, las resuelve mal. Entonces, me parece importante que nos digas, ¿no? ¿Cuándo va a llegar el futuro, ese futuro tan lindo que está en el papel, en las diapositivas que nos mostraste? Ahí te entendimos el punto. Vamos a dejarlo a David que Sí, responda. sí. Muchas Bien. gracias por el tiempo. Gracias. Muchas gracias por tu aporte. Parte de lo que vos decís se resume en aquel viejo chiste que decía que Sudamérica es el continente del futuro y hace 20 o 30 años que es el continente del futuro, ¿no? Hay algo de eso. Yo lo que te puedo decir, vamos a ir por partes en algunas cosas. La situación que afectó directamente a tu instituto, que fue la eliminación de esas vacantes, yo creo que afortunadamente, gracias a la movilización, gracias a la negociación, se encamina para que eso no se pierda, no sea una pérdida para el instituto. Ojalá que eso se concrete. Seguimos trabajando en la medida de nuestras posibilidades y lo que nos compete para tratar de contribuir a eso, pero sin duda que fue muy importante el aporte movilizado de los investigadores. De alguna manera, ya voy a lo de La Plata, pero también lo que le pasó al instituto es parte de esa falta de modernidad en nuestro estado y de cómo no se entiende demasiado bien la investigación y tratamos de utilizar estructuras que no son las adecuadas para gestionar la investigación. Yo creo que la situación del Instituto Clemente Estable
como una dirección más del Ministerio de Educación y Cultura es una situación que se ha vuelto obsoleta y que tenemos que trabajar para darle al instituto una organización diferente, de tal manera que los recursos que tiene los pueda aprovechar mejor, no solamente los recursos que tiene salariales en la forma de cargos públicos, sino también los recursos que tiene como horas docentes y que son tan importantes para el funcionamiento del instituto. Entonces creo que en eso podemos hacer un aporte y trabajar juntos para que el futuro no esté tan lejos, ¿no? Coincido contigo de que no debemos hacer una oposición que sea o le doy a los niños o le doy a la ciencia. No creo que sea eso tampoco el planteo. Lo que hizo desde el gobierno, lo que se dijo es, en esta rendición de cuentas y con las condiciones ajustadas que tenemos, la prioridad se la vamos a dar a estos temas. Y se fue por ese camino. Se podía haber tomado otro, se podía haber tomado otro. Se podían haber tratado de balancear más las cosas, quizás sí. Se podían haber tocado otras cosas, es cierto, ¿tá? Gobernar significa equilibrar, no significa, implica equilibrar los intereses sectoriales de muchos grupos, ¿no? Y es un trabajo difícil, pero además te voy a decir otra cosa, por qué yo creo que fue tan importante la movilización que hizo el Instituto Clemente Estable. Los investigadores, como grupo electoral, podríamos decir, somos muy modestos, somos poquitos y además solemos a veces tratar de ver las cosas en un conjunto y no como sector, ¿no? Hay otros grupos que son mucho más sectoriales y esos grupos son más atendidos en sus reclamos, ¿no? La ciencia, hasta que la ciencia se mueve y se moviliza, ahí es cuando a veces los zapallos se acomodan un poco en el cajón. O sea que en ese sentido, eso fue por el buen camino. Yo tengo el optimismo de que a partir de una mejora regulatoria, a partir de definir objetivos claros, donde se pueda seguir, no empezar a demostrar, se pueda seguir demostrando el impacto de la ciencia en la sociedad, nuestro peso sectorial empiece a ser más relevante. Yo recuerdo que cuando era director de PDCIVA tuve que ir para variar, al Parlamento a pedir más dinero en una rendición de cuentas, ¿no? Y un legislador me dijo, es hora que la ciencia empiece a demostrar y no solo a pedir. Y era el año 2021. O sea que a veces es un poquito frustrante eso que vos decís. Yo creo que tenemos una tarea interesante en tratar de alfabetizar científicamente también a muchos tomadores de decisiones. Marita, acá presente, con ella hemos hablado muchas veces de lo importante de tener cierto nivel mínimo de formación científica y del valor de la ciencia para los legisladores. Entre las opciones que manejamos para el nuevo diseño de la institucionalidad científica, hay una donde el CONICYT pasa a estar vinculado directamente al Parlamento, y creo que puede ser una cosa interesante para elevar el peso que tiene la visión de la importancia de la ciencia también en el poder legislativo. Está claro que los tiempos tienen que ser más rápidos de lo que estamos acostumbrados en Uruguay. Y está claro que se viene esperando hace mucho tiempo de que haya una inversión decisiva en temas científicos. Pero no es solamente que haya una inversión decisiva, tiene que haber una inversión decisiva sostenida. Cuando yo tuve la oportunidad de formarme, recuerdo que tuvimos un par de préstamos del BID de $50 millones, que eran $50 millones del siglo XX, no son
los 50 millones de dólares de ahora, que tampoco son 50, son 30. Es decir, y eso que fue una inversión decidida y grande en la ciencia que permitió construir la Facultad de Ciencias de alguna manera, permitió mejoras edilicias en el IPSE, permitió que muchas personas hicieran sus maestrías y sus doctorados. Después no pudimos sostenerla en el tiempo, ¿no? Entonces, eso fue, digamos, lo que de alguna manera nos perjudicó. A pesar de que, bueno, igual, después de eso se creó la ANI también, después de eso se creó el Sistema Nacional de Investigadores. Cuando miramos la película a lo largo de los años, han habido cambios sustantivos, pero lo que pasa es que empezamos de muy atrás, Entonces, tenemos que seguir avanzando en eso. La universidad recibió efectivamente muy poquito dinero, la UTEC muy poquito dinero, y precisan más dinero. Pero también en nuestro sistema académico precisamos reorganizar las cosas para que la carrera científica en el seno de la UDELAR también sea una cosa más razonable y no dependa tanto de dónde fuiste, de dónde caíste, porque hoy en día es muy distinto si caes en un servicio o en otro, las posibilidades de ascenso y de carrera científica que se te presentan. Bien, Marita. Complementando la pregunta de Ale y de Andrés, y en relación a esto del reporte de los cargos, pero no como un reclamo, sino como una descripción de la realidad. No solamente se eliminaron o se proponen eliminar cargos en el Clemente, también en otros ministerios. Y en otros lugares del Ministerio de Educación y Cultura. Y varios de esos cargos que se proponen eliminar tienen perfil académico, de investigador en ciencias y en sociales. Entonces ahí me viene la pregunta, y en relación a esta especie que se está armando, luego, si además de las docentes autónomos como Antel, el que comentaste, si no está pensado el fortalecimiento de el asesoramiento científico en los ministerios. Porque, por ejemplo, en el curso de diplomacia científica que hicimos el año pasado, una de las visitas institucionales fue el Ministerio de Salud Pública. Trabajamos con una unidad, con los estudiantes que estaban participando, y fue clarísima la necesidad de asesoramiento científico, y bueno, ya quedamos como en contacto de la posibilidad de que nos vuelquen para la próxima edición de este año problemas en los cuales se necesita de repente un apoyo, ya sea por CIBRIF o un trabajo en conjunto para como informar acerca de temas que para eso son de interés. Y me imagino que como eso pasa en el LSP, pasará en el de ambiente, donde también se recortan cargos con perfiles académicos, científicos o no me acuerdo si ahí también había de las humanidades, pero también me imagino que debe pasar en los otros ministerios, que habría que ver qué balance hay. Y también, por otro lado, veo eso como una oportunidad, porque también se está queriendo aumentar la cantidad de investigadores, que deberíamos aumentarla, y a dónde van a ir a parar esas nuevas. Entonces, también estaríamos resolviendo, por otro lado, la potencial ubicación laboral de la nueva camada de investigadores que se están formando en el país que queremos comer. Sí, es como vos decís, Marita, en el Uruguay no tenemos suficiente cantidad de investigadores por habitante, pero sin embargo no somos capaces de emplear a todos los que tenemos, aunque son insuficientes. O sea, es como un dilema espantoso. Los ministerios, hoy yo hablaba de que las empresas públicas son muy buenas, brindan su servicio, pero no tienen un foco en la innovación. Los ministerios son parte del Estado uruguayo, tampoco es su foco. La Dinama, cuando fue creada, estaba lejísimos de eso, fue mejorando un poco con los años, pero no es la EPA. Y son cambios necesarios que hay que hacer, y sin duda que el Estado tiene que ser un ámbito donde investigadores puedan ejercer una tarea de asesoramiento, como vos decís, a veces no de investigación, pero sí de asesoramiento. Hoy en día tú mirás a veces la descripción de los llamados en los cargos en el Estado y claro, ni siquiera aparece la descripción de investigador, hay muy pocos.
espero que podamos avanzar por ese camino. Otro tema que me parece interesante mencionar acá tiene que ver con plata, y es que, por ejemplo, el año pasado el presupuesto decía $200 millones de aumento, y todos forcejeamos a todo lo que pudimos por esos 200 millones. Ahora la rendición de cuentas, 33 millones, también forcejeamos cosas. Pero eso es una parte muy pequeña de todo el presupuesto del Estado. O sea, el problema es que estamos discutiendo sobre las posibilidades de ampliación que son mínimas, ¿tá? En Uruguay, corregime si me equivoco, pero creo que la salud es el 9% del PBI, algo así, ¿no? El 9% del PBI. Fíjense que como nosotros la remamos, que decimos 1% para la ciencia, no sé qué. Entonces está, no es que la salud ese 9% lo desperdicie, no hago opinión sobre eso. Es que tiene que atender un montón de cosas. Pero uno tendría que decir, bueno, si la salud es el 9% del PBI, capaz que de ese 9, 0,5 podría ser para investigación en salud, y ahí tendríamos 0,5% del PBI de una, ¿no? Cuando digo la salud, no digo el MSP, digo la salud, ¿no? La salud, los mutualistas, todo, la salud en general. Entonces, es un tema no solo de recursos escasos, sino del valor social de la investigación y de la dificultad de mover recursos que están asignados a algo, asignarlos a otra cosa, ¿no? Porque no es que ese 9% diga, sí, en realidad me sobra 0,5. No, estoy seguro que se gastan en algo y posiblemente se gasten bien, pero es un tema ahí muy cultural. También, pensando así en voz alta, a las empresas internacionales que se les exoneran impuestos, ¿no? Que se les saca, que el 0,5% de las internacionales que se les exonera del 22% de IVA se destinara a la ciencia, a la educación, a la salud, daría mucha plata. Sin duda, sin duda. Para hacer Nobleza Obliga, a una de esas grandes empresas internacionales que trabajan en zona franca, hace una contribución muy importante a la investigación a través del Fondo Sectorial Maderero. No, claro, por eso te digo que existe ese modelo. Sí. Yo quería levantar la mano que los del INSEE generalmente trabajamos como a reacción, ¿no? Es decir, se pretendieron suprimir vacantes, y lo que a nosotros nos impacta es que sobre todo que el valor de 20 vacantes son 6,6 millones de pesos anuales. Entonces es hasta tragicómico pensar en bajar cargos de investigación. Estamos hablando de gente que se formó y que, según la OCDE, el país invierte un poco más de $250,000 por cada uno para ese ahorro. Entonces también está la valorización. Falta que nosotros también trabajemos en ayudar a que los tomadores de decisiones aquilaten el valor de los entes. Y lo que decía que jugamos reactivo es que ahora, si logramos que no se supriman, lo celebramos como una victoria, pero en definitiva es tratar de no restar y volver a cero. Y me parece que esa posición, como decía Alejandra, también es lo que le pasa a la UDELAR. Si, por ejemplo, pide 3.000 millones y logra 100, está bien que esta época sea de vacas flacas, pero es muy, al menos, no quiero ser pesimista, sino constructiva. Hay que trabajar con los tomadores de decisiones para que en algún momento la ciencia sea el apoyo del desarrollo sostenible, ayudar a cambiar ese chip, no de que la política apoye a la ciencia, sino que la política se apoye en la ciencia para lograr performar mejor. Nosotros, yo conozco esa anécdota que dijiste el 21, a nosotros, ahora en época del mundial, un diputado nos dijo, la ciencia tiene pocos goles. Entonces, yo me preguntaba, ¿la política cuántos goles tiene para...? Entonces, me parece que siendo propositivo, tal vez, como decía, lo sugería Marita o como sugería vos, hacer un trabajo continuo, no solo en épocas de presupuestos o de ley de rendición, para acercar la ciencia a la política,
Por ejemplo, España, nosotros estamos muy cercanos al Centro Cultural de España. Cada ministerio tiene asesores científicos. No es que sea un científico, es un científico que tiene la labor de asesorar si se necesita, tiene la posibilidad de conocer la academia y contactar a los asesores específicos. No estaría mal pensar que el Parlamento también tenga, más allá de que teóricamente puede recostarse en la Academia de Ciencias y demás, trabajar para que tenga un asesoramiento de la ciencia. Algunas comisiones de ciencias también sabemos que son transitorias, no funcionan todo el año, sino en épocas de presupuesto. Entonces, tal vez es cierto que le pedimos cada vez un sistema científico que es pequeño, que está demandado, pero tal vez, bueno, si Mahoma no va a la montaña, tal vez la ciencia puede ir hacia los políticos. Y es tal vez no solo establecer la necesidad, sino ver cómo podemos trabajar para acercar la ciencia, no solo en cuanto a las necesidades que nosotros vemos que en el Parlamento es como una peregrinación que van todas las instituciones a pedir y demás, sino para visibilizar en conjunto los aportes. Y me parece que la Secretaría puede ser el núcleo que ayude a ese acercamiento sostenible y no solo en las épocas de zafra del Parlamento, que son julio y agosto, que nos vemos todos, porque aparte es patético porque ves a la universidad, a la investigación hoy, al CONICYT, a las distintas instituciones todas sentadas esperando para sus 20 o 30 minutos frente a las comisiones. Dame un segundo. Nos quedan 3 minutos reloj. Hay 2 personas acá en el auditorio para preguntar. No, igual le iba a dar tiempo a David, pero sobre la necesidad de incorporar espacios de asesoramiento, de investigación. Bueno, en la ley que se está redactando, estoy de acuerdo entre todas las partes que es importante crear esos espacios. Exactamente cómo eso se va a hacer, bueno, hay que verlo y aparte no soltar esa botella, no es un día lo ponemos en la ley y al día siguiente mágicamente sucedió, pero por lo menos la voluntad política de ir en esa dirección está acordada entre el CONICYT, la CENSI y Guaynova, y es un tema que ha sido planteado acá y que es un tema que va en el sentido de concretarse. Veremos bien después forma de nicho, pero eso es de la institucionalidad de la ciencia, está la idea de crear entidades. no sé si David tenía algún comentario. No, creo que yo hablé un montón, prefiero que hablen los compañeros. Dale, Ceci. Buenísimo, me parece que tuvimos una especie de amplificación de lo que estábamos presentando, de lo que creo que era necesario para nuestro colectivo. Y quería, si no ser estos minutitos, repetirnos en esta hoja de ruta, volviendo al texto, ¿no? Que te planteaste qué instancias, entonces, como colectivo, nosotros vamos a seguir trabajando, tendríamos como de participación. Nosotros queremos hacer un taller participativo donde recoger, digamos, muchas de nuestras opiniones, puntos de vista, y entonces, Ceci, ¿qué instancias tendríamos? no sé. Ahora David vendrás, si podés agregar esto. Dale. En esta hoja de ruta que presentaste el 25, sobre todo para que también los que estamos por Zoom lo vayamos como fijando, como, ¿qué espacios tendríamos entonces de participación como institución? Sí, como colectivo, como sociedad civil, digamos. Bueno, trato de hacer un resumen del planteo de Cecilia. Cecilia planteaba que por la hora que vamos redondeando, tratemos de volver al Penti. Yo les dije que la rendición de cuentas era un tsunami que se lleva todo puesto, ya vieron, se cumplió, pero tratemos de volver un momentito a eso. Y la pregunta o solicitud de Cecilia era qué espacios podían aparecer para que Investiga UI siga haciendo aportes en ese sentido. Bueno, uno muy claro es que yo creo que sería re importante que investigadores de Investiga UI participen como representando a Investiga UI en estos distintos talleres participativos. Estamos ajustando el tamaño de los talleres y cuántos lugares podemos darle a cada institución, porque son muchas, pero esta institución es fundamental que esté ahí. Entonces, eso quiere decir que como en realidad lo que van a estar llevando es
posturas de InvestigaUY, bueno, se lleva lo que se puede, pero estaría buenísimo, claro, que tuviesen una instancia previa de discusión para que fueran con ideas fuertes. Y después, más adelante, yo esbocé en los otros, lo que creo que algunos de ustedes me preguntaron, van a haber otras instancias de consulta institucional. Yo pienso que de repente InvestigaUY puede ir adelantándose a eso con esta idea de los talleres y agarrar a decir, bueno, vamos a ir pensando, ya tenemos este material que salió de la fase 1, está en elaboración la fase 2. Bueno, empecemos a pensar potenciales recomendaciones y eso sería un aporte muy bueno porque quien llega organizado a una cosa incide más que quien llega desorganizado. Todo aquel que haya tenido militancia estudiantil y haya participado de elecciones universitarias sabe a qué me estoy refiriendo. Bueno, son las 12:01. Quiero decir algunas cosas finales. Primero que nada, agradecerte, David, por la presentación, por el espacio y por fomentar toda esta discusión que creo que nos sumó a todos. InvestigaUY desde su concepción hace hoy 5 años. Festejemos, cantemos feliz cumpleaños. Es un espacio plural. Si ustedes estuvieran en la comisión directiva y vieran las discusiones que tenemos por su concepción, participamos investigadores de todas las áreas de toda la República y demás, y el objetivo de InvestigaUY es sumar a la discusión, también marcar las señales amarillas que vemos, pero es sumar a la discusión. Y bueno, desde ese punto cuenten con nosotros. Y 2 comentarios, uno para los que están acá y otros para todos. Los que están acá, cuando se vayan, llévense los folletos esos que son para que les den a liciales escolares, a Doña María, que no sabe nada de investigación, porque son links a videos donde se cuentan diferentes cosas que se hacen acá en Uruguay desde los investigadores. Así que por favor ayúdennos con la divulgación. Tiene un QR, lo que pueden hacer también es escanear el QR y pasarlo por WhatsApp a sus grupos de WhatsApp. Y para todos, invitarlos a los talleres que van a ser en septiembre. La Comisión de Políticas, que la verdad está trabajando súper activamente, los está organizando y les va a dar más detalles cuando los tengamos. Pero la idea sí es, en los 6 ejes temáticos que está discutiendo el PENDI, hacer talleres posiblemente acá. A todos los que estuvieron y están, muchísimas gracias por estar, por participar. Y bueno, seguimos en contacto. Gracias.